partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Lo invito a que sintonice la frecuencia del análisis, en donde exploraremos juntos, sin medias tintas, las aristas de la noticia en toda su dimensión. Sin medias tintas, un programa polémico, controversial, diferente. Hablemos sin medias tintas. Muy buenas tardes, bienvenidos. A partir de este momento hablemos sin medias tintas. Soy Jorge Valdés Reisen, le agradezco su sintonía, su compañía, a través de la señal de esta plataforma que ya alcanzó más de 200,000 seguidores que han dado su confianza, que además nos creen. Tienen ustedes la garantía de que hay un equipo aquí, en Gráfico de Guerrero, que está dispuesto a trabajar por usted para mantenerlo informado. Este esfuerzo de comunicación que aglutina a un gran número de periodistas, reporteros, gente que está trabajando detrás de cámaras y que además hacen su mejor esfuerzo, todos ellos han sido aglutinados, invitados a formar parte de este equipo por don Enrique González Guerrero, a quien le agradezco su generosidad, su confianza, y a usted, sobre todo a usted, porque sin usted finalmente este esfuerzo sería en vano, sin su presencia, sin su compañía, sin la interacción que a veces tenemos a través de este chat en vivo. Créame que el esfuerzo sería nulo, sería incompleto. En esta tarde, permítame traer a usted un recuento de lo que se ha avanzado, de los retrocesos, las inconsistencias. En este caso que es una herida abierta a nivel nacional, una cicatriz, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, una cicatriz abierta que duele, que es doloroso. 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Informes van, informes vienen, grupos de expertos independientes nos rinden informes, nos dan luces y luego se apagan. La esperanza y ese martirio de ver a los padres de los normalistas desaparecidos, créame que es algo que no se le desea a nadie. En esta tarde, sin medias tintas, ¿qué dice Alejandro Encinas? ¿Cuál es el informe de los estudiantes desaparecidos? El compromiso inconcluso del gobierno de Enrique Peña Nieto, gobierno del PRI, que se fue simple y sencillamente dejando una estela de una verdadera investigación anómala, inconsistente, plagada de sucesos que, lejos de dar luz, intentaron oscurecer más. ¿Cuál fue el móvil? ¿Por qué desaparecer a 43 normalistas? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue su pecado para acabar así, simple y sencillamente, no saber si están muertos, si viven? Hoy, permítame presentarle este informe. Es muy breve, son un minuto 40 segundos, y después lo que dice el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos y para asuntos relacionados con la Comisión de la Verdad. Alejandro Encinas nos dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Al presidente le resta un año, quizá menos. ¿Qué les va a decir a los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos? También, ¿qué le va a decir a los mexicanos? Vamos rápidamente. Yair, nuestro productor general, tiene este informe para que lo analicemos juntos
y después escuchemos a Alejandro Encinas. Adelante. La clasificación y seguimiento de 87 millones de registros telefónicos permitió a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa ubicar 84,000 registros claves que permitieron geolocalizar 116 números activos entre los grupos de sicarios durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. En este intercambio de información se ve con claridad cómo se fue tejiendo la red de complicidad y de operación entre el grupo delictivo Guerreros Unidos y las distintas autoridades para perseguir, violentar, detener y desaparecer a los 43 estudiantes. Así, se pudo identificar la comunicación entre policías municipales de Cocula, Iguala, Tepecuacuilco y Huitzuco con el grupo de los bélicos y que formaban parte de la policía de Iguala. Con este rastreo, se concluyó que los estudiantes desaparecidos fueron divididos en al menos 6 núcleos al salir de la terminal de autobuses de Iguala, con lo que se desmorona la versión de la llamada verdad histórica presentada por el entonces procurador Jesús Murillo Caram, en la que afirma que todos los estudiantes fueron entregados al grupo de Guerreros Unidos y quemados en el basurero de Cocula. El compromiso es analizar todos los elementos que desde la comisión se han trabajado para esclarecer con pruebas y registro lo sucedido aquella noche. Gobierno de México. Este es el informe, muy sucinto, muy resumido. Ahí no dice, por ejemplo, que el entonces Procurador General de la República está preso, está siendo procesado por un delito. Ahí no dice que Tomás Cerón de Lucio, quien fuera director de la Agencia Federal de Investigaciones de la propia PGR, hoy Fiscalía General de la República, está prófugo de la justicia. Hay una ficha roja. ¿Qué es la ficha roja? Es una orden de aprehensión de Interpol, la Policía Internacional, para ubicarlo en cualquier país del mundo y someterlo a un tratado de extradición que México, el gobierno mexicano, sostiene con otros países. Tomás Cerón de Lucio se encuentra refugiado en Israel y desde ahí ha apelado, entre paréntesis, entre comillas, su situación, su estatus de no ser detenido para que enfrente la justicia mexicana sobre delitos que van desde la tortura, tortura física y todo lo demás que conlleva. Tomás Cerón de Lucio ha eludido la acción de la justicia. Muchos años. No puede haber impunidad. No puede haber impunidad también si hubo colusión de policías de Huitzuco, de policías de Cocula. Están presos los policías de Iguala. Fue la primera acción que hizo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero al mando del abogado Iñaki Blanco Cabrera. Fue esta, la Procuraduría de Guerrero, la que instrumentó todas las órdenes de aprehensión y que le dio consistencia jurídica a la base de investigación, esto es, a la averiguación previa, hoy conocida como carpeta de investigación. Este juicio es el más prolífico, el más abundante, es el que tiene mayor cúmulo de evidencias, testimonios, pruebas periciales, indagatorias realizadas en los sitios, inclusive el mismo entonces procurador Iñaki Blanco estuvo en las fosas clandestinas descubiertas en las inmediaciones de Cocula y en las afueras de Iguala. Salta ahí en la Comisión de la Verdad, en este informe de la Comisión de la Verdad, la presencia de los bélicos, la presencia de el cártel Guerreros Unidos, la supuesta colusión, porque no se ha probado, y las cientos o miles de llamadas telefónicas
que durante esa noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014 se realizaron. Hoy, ¿qué dice Alejandro Encinas? Es el subsecretario de Gobernación que da una explicación del avance. Escuchemos al encargado, exprofeso por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que investigue y dé a conocer a los mexicanos, al pueblo de México, lo que se ha avanzado en este gobierno. Adelante, Yair. El gobierno de México reitera su compromiso por resolver el caso de Ayotzinapa, asumiéndolo como un asunto de Estado. Nuestro objetivo es conocer la verdad de los hechos, dar con el paradero de los 40 estudiantes que falta por encontrar y castigar a los responsables de este crimen. Desde el inicio de nuestros trabajos, los padres y madres de los normalistas pidieron atender 4 ejes fundamentales en la investigación: la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala en los hechos, la investigación sobre el posible traslado de 25 estudiantes a Huitzuco por policías federales, municipales y ministeriales, el análisis de la red telefónica celular y el trasiego de droga de Iguala a Chicago como posible móvil de la agresión. Todos estos temas han sido atendidos hasta el día de hoy y hoy se encuentran detenidos y sujetos a proceso 14 militares de distintos grados, entre ellos 2 generales. Sobre los hechos relacionados con el municipio de Huitzuco están detenidos 7 policías municipales, 6 policías estatales y 6 policías federales ministeriales, también todos ellos sujetos a proceso. Por otro lado, se realizó un análisis de 87 millones de registros de redes telefónicas que permitió la depuración de 84,000 registros de las llamadas realizadas los días 26 y 27 de septiembre, así como el mapeo y geolocalización de 116 números que son de vital importancia para derribar por completo la verdad histórica. Respecto al trasiego de drogas, se encuentra con testimonios y pruebas que vinculan a diversas autoridades con el grupo delictivo de Guerreros Unidos, y hoy estas personas se encuentran detenidas por delincuencia organizada y otros delitos. Hoy encaramos una campaña de desinformación que pretende vulnerar la investigación, cuyos resultados no tienen precedente, por lo cual, a partir de esta semana, estaremos informando de todas las acciones que realiza la Comisión del caso Ayotzinapa, de lo que hemos realizado en los últimos 4 años, y lo haremos como desde un principio, sin protagonismo, guardando el sigilo que corresponde a toda investigación penal y con pleno respeto a las víctimas y a sus familiares. Gobierno de México. Alejandro Encinas Rodríguez. A mí me hubiera gustado, y se lo digo con un enfoque periodístico, sin el afán de un protagonismo, o sin el afán de que sea populista su informe, no. A mí me hubiera gustado más verlo aquí, en Guerrero, en una mesa redonda, en pleno Zócalo de Chilpancingo, en la Plaza Cívica, primer Congreso de Anáhuac, frente a medios de comunicación, con los padres de los normalistas, con la gente que está siguiendo esta herida abierta de México, y hablar sin tapujos, sin medias tintas, de lo que han hecho, de lo que no han hecho, de lo que han avanzado, de los retrocesos, de todas las fallas que se han tenido, también de los logros. Pero aquí es muy fácil desde Bucareli, desde el Palacio de Bucareli, desde la Secretaría de Gobernación, con una cámara y emitir muy general este informe, a darlo acá, in situ, como dicen, y frente a la gente que reclama saber la verdad. Una comisión de la verdad que nos ha dejado muchas dudas. Un grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que cobró en el primer informe, en el gobierno de Peña Nieto,
$2 millones. Y después regresan a preparar otro informe cuya misión era desvirtuar la verdad histórica de Murillo Karam. Sí, pero entonces, si no ocurrió la conflagración en el basurero de Cocula, en donde habrían incinerado los restos de los estudiantes, entonces, ¿cuál es la otra verdad real? La verdad jurídica. Nos quedan a deber. Siguen siendo poses, siguen siendo informes generalizados, siguen siendo palabras. La misma verborrea, como dicen. El mismo verbo acedo, como dicen otros. ¿Y la verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa verdad? ¿Por qué mataron? ¿O por qué desaparecieron? ¿O por qué no dicen la verdad? Son muchas preguntas, enormes. Dudas, inquietudes, pero hay una sola realidad, la indignación. Esa está presente y todos los días. Y no crean los padres de familia que los guerrerenses estamos ciegos, sordos, mudos, o somos ajenos a lo que ocurrió. No. Hay gente que tiene en mente que este asunto, que esta gran tarea, esta gran asignatura pendiente de los gobiernos, tanto del PRI, que se fue, como de Morena, que cumplió 5 años, no han podido dar a conocer. Este reclamo sigue presente, sigue vivo. Ni perdón ni olvido, estoy de acuerdo. Y que los cuenten y todo, sí, pero también nunca más una desaparición de normalistas de Ayotzinapa. Nunca más provocaciones. Que este episodio funesto, doloroso, nunca más se repita. Y que los directivos de esta normal histórica, legendaria, mítica, forjadora de gente con un pensamiento libre, no tenga por qué salir a las calles a secuestrar autobuses, a andar boteando, a andar pidiendo dinero, a andar secuestrando unidades de las empresas refresqueras, de cervezas, de lo que usted me diga. No tienen por qué hacerlo. Sí hay una movilización, de acuerdo, pero no infringiendo la ley, no rompiendo el marco legal, no creando condiciones de provocación para que venga la represión. Hay condiciones para protestar, por supuesto, más ahora, porque viene un gobierno de Morena de una lucha no de ahorita, de 15 o 20 o 30, de más años. Gente de izquierda, que en los hechos esta causa la debería de hacer suya. Partidos políticos de izquierda que empujaron un cambio en este país. Esta bandera política deberían de hacerla suya y alcanzar nuevamente las calles, las plazas, los zócalos para exigir la verdad. Esa es la tarea pendiente de una izquierda mexicana que pareciera que está en jauja, que pareciera que está en una borrachera interminable de poder y que debe, primero, obedecer al pueblo
Si el pueblo manda y exige la justicia y exige un cambio de paradigmas en la procuración de justicia, empiecen con este caso. Empiecen a esclarecer y a dilucidar qué fue lo que pasó. Es el momento. Si lo siguen dejando al tiempo, entonces se van a convertir en referencia, en una simple anécdota. Y el sexenio de fulano, o el sexenio de mengano. Y ahí va a quedar la anécdota. Es el momento, es ahora o nunca. Y crear condiciones para que nunca más se dé esta violación masiva de derechos humanos. De donde vengan, policías, sicarios, grupos criminales, cárteles, o de los mismos gobiernos municipales, estatales o federales. No puede permitirse esto. Garantías para que el ejercicio de la libertad de expresión sea eficaz, sea verdaderamente una garantía constitucional, apegada al respeto de la ley. Nadie por encima de la ley. Ahí es donde se va a cambiar el paradigma. Ahí es donde la verdad triunfará sobre la simulación, la mentira o cualquier otro subterfugio que por ahí se logre por intereses políticos o por intereses de partido o porque ya viene el proceso electoral del 2024. Nos van a tomar con los dedos atrás de la puerta y cómo vamos a responder cuando ya tenemos encima la elección presidencial rumbo al 2024. Arranca en el próximo mes. ¿Qué va a pasar? Va a ser mandería política, nuevamente, Ayotzinapa y la desaparición de los 43. Nuevamente, va a ser discurso. Nuevamente va a ser el reproche, la descalificación. Nuevamente se politizará un asunto que nos da vergüenza. Sí, vergonzoso, que nos da lástima de nosotros mismos por la pobreza humana. Y aquí no hablo de la iglesia, aquí no hablo de los falsos profetas que se esconden en una sotana cuando tienen otros intereses obscuros y ni siquiera muy definidos. Aquí hablamos de la convivencia, aquí hablamos de una democracia, aquí hablamos de intereses de partidos, aquí hablamos de muchas verdades que se esconden, que se ocultan y que se tapan. Ayotzinapa nos duele a todos, no nada más a unos cuantos, a todos. Quiero agradecerle a quienes están interactuando con este esfuerzo de información y que además lo hacen como les gusta, sin medias tintas. Noé Alarcón Aguilar, este año 2014, ese año 2014, ya le adelantaste, Yair, a esta. No solo fueron 43 desaparecidos, hubo muchos más. Y desgraciadamente hasta la fecha no sabemos nada. Duele mucho, más allá de políticas partidistas, es una necesidad emergente resolver estos casos. José Noé Alarcón Maldonado, desaparecido en Chilpancingo, el 7 de febrero del 2014. Sí, y van 160,000 muertos. Y van más de 100,000 desaparecidos en este sexenio. Y van 43 normalistas desaparecidos de una escuela normal rural emblemática, identificada con
la educación rural, la educación indígena, con maestros que van a salir o van a egresar destinados a elevar el proceso o elevar el nivel educativo de los hijos de campesinos. Esa es la filosofía. Para eso la crearon las normales rurales. El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, por eso las creó, para que el campesino y sus hijos, los hijos de los campesinos, también tengan derecho a una educación, a formarse como maestros y llegar arraigados a su tierra de origen. Y no esperar que desde las grandes metrópolis, desde las grandes ciudades, desde las capitales del estado o donde hay ciudades más pobladas, se designen a los maestros que van a ir a la montaña, a la sierra, a la zona norte, a la tierra caliente o a las costas. Para eso es la formación. Para arraigar a los maestros y brindar a los hijos de campesinos un nuevo derrotero, una nueva carrera, un nuevo destino, y no dejarlos en la marginación, en la pobreza, sin acceso a la educación. Ese era el objetivo, esa era la filosofía, y recupérenla. Hoy tienen el valor de hacerlo, y háganlo. La Normal de Ayotzinapa no es un coto, no es una ínsula de poder. Socialicen, ¿qué hacen? ¿Cómo se forja un maestro rural? Inviten a los periodistas, a los medios, que hagan crónicas, que hagan reportajes, que hagan entrevistas. ¿Quiénes están los egresados? Hay egresados que han alcanzado niveles de subsecretarios de educación. Nicanor es uno de ellos. Hay muchos. Se dicen tortugos con orgullo. ¿Por qué? Porque ese es su emblema, ese es su identidad. Soy tortugo de Ayotzinapa. Porque ahí es el lugar donde habitan o donde se reproducen y habitan las tortugas. Es qué bonito. Y eso es en náhuatl. Eso significa Ayotzinapa. Y tienen la identidad. Pero no la difunden. Les falta ese coraje de sentirse orgullosamente normalistas de Ayotzinapa. Es que son grillos o viene la descalificación. Sobrepónganse. Ustedes tienen una raigambre. Tienen un poder de haber logrado, a pesar de vicisitudes, obstáculos, tragedias, tener una carrera y sacar adelante a una familia. Difúndanlo. Que los guerrerenses conozcan que Ayotzinapa es más que la lucha callejera, es más que el vandalismo, es más que la violencia, es más que los desaparecidos. ¿Qué es Ayotzinapa? Orgullo, tradición, cohesión, congruencia ideológica. Pero, ¿quién lo sabe? ¿Cómo es que lo saben? Hoy la referencia es de que Ayotzinapa era un foco de guerrilleros y que de ahí salió Lucio Cabañas y Genaro Vázquez a combatir a los gobiernos opresores. Pero Ayotzinapa es más que eso. Difúndanlo. Denlo a conocer. Es todo. Y es una propuesta de verdad muy prudente,
oportuna y sobre todo necesaria. ¿Para qué? Para que cambien su imagen, para que refresquen ante la imagen, ante la identidad visual y conciencia de los guerrerenses, que una normal rural como la de Ayotzinapa es forjadora de personajes identificados con su origen. Ese es el contexto. Y borren la imagen que muchos medios han creado, han fabricado en la gente que lee, en la gente que observa los noticiarios y que simple y sencillamente han revictimizado a una normal. Yo no he visto en estos años que alguien diga qué es lo que hacen al interior de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, cómo se forjan, cuáles son las generaciones, quiénes han sido sus padrinos de generación y dónde están trabajando, qué puestos han alcanzado egresados, cuáles son los hijos predilectos o los tortugos predilectos de Ayotzinapa, dónde están sus prendas, su oficio, su labor, su encomienda. Háganla pública. Ese es su orgullo. No lo dejen ahí, oculto. No lo dejen en el anonimato. Despiértenlo. Luzcan su estandarte. Háganlo. En medio de la tragedia, en medio de lo que sea. Ayotzinapa tiene historia. Muéstrenla. Díganla. Expónganla. ¿Tenemos más? ¿Tenemos más chat? Tenemos solamente a Noé Alarcón, a quien... Solidaridad, Noé. Hay miles de familias, las buscan, madres buscadoras, gente que está destrozada. No tienen aliciente de vida. Gente que la ve uno y en su mirada, en su forma de comportarse, en su lenguaje corporal, denotan una infinita tristeza, una ausencia del brillo por vivir, por volver a sonreír inclusive. Mucha gente no sonríe nunca más después de vivir este tipo de tragedias. Por eso un gobierno que se precie de haber emergido, como lo dijo una vez René Juárez Cisneros, siendo gobernador, hay gobiernos que emergen desde la entraña del pueblo y se deben al pueblo. Este que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se precia de ello. Todo con el pueblo y sin el pueblo nada. Esa es la obligación moral que tiene, las broncas que tenga, no importa, con Claudio X González, que con el ministro que llamó deshonesto, o que con el INE que le quiere poner un bozal al presidente para que no hable, o con los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que también lo quieren arrinconar. Es cierto, ningún gobernante puede estar sujeto ni arrinconarlo para que su libertad de expresión sea opacada, silenciada, reducida. Sí hay claroscuros, por supuesto, claro que sí. Pero debemos de ser
muy puntuales. ¿Qué queremos para este país? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Usted ve noticias? Vea hoy las noticias. Los primeros 15, 20 minutos de los principales noticiarios de este país son de nota roja. Son hechos violentos. El asesinato de una enfermera en Guanajuato. El asesinato por goteras de un empresario al que le bajaron 40,000 pesos en una cuenta y lo mataron dándole gotas para que su corazón estallara. Es que se murió de una borrachera. Era la coartada. Nota roja en la sierra. Nos dronearon, dicen en el Caracol. En Tepalcatepec, minas enterradas en los caminos. Sacacosechas, los que van a ordeñar a sus vacas, los que les llevan la pastura al ganado. ¿Cómo van? ¿Cómo saben a dónde va a tronar una mina que dejaron personas que simple y sencillamente no tienen motivación? ¿Qué los motiva? ¿Qué van a ganar? ¿Sembrar minas por todos lados? ¿Qué ganancia les va a dejar? Es que no va a entrar nadie. ¿Y quién va a ordeñar a las vacas? ¿Quién va a darles de comer? ¿Quién va a hacer su vida rutinaria en el campo? Si desde el cielo les arrojan granadas a través de drones, ¿hacia dónde vamos? Esa es una pregunta verdaderamente y no tenemos la comprensión del motivo. ¿Para qué pelearse? Es lo que no se comprende. Es que mi enemigo está acá, o mi enemigo vive acá, o los de acá me quieren quitar mi negocio, o mi negocio es amenazado por los demás. Y al final, el resto de la gente, hoy en una urban del servicio colectivo, las señoras platicando entre ellas, tuve que caminar desde mi trabajo hasta mi casa. Su trabajo está en la ciudad de los servicios, en la Casa del Pueblo, Palacio de Gobierno, antiguo Palacio de Gobierno. La señora vive por la colonia del PRI, más arribita. Y tenía que tomar 2 urbans. Tuvo que caminar. Y mucha gente, sus historias. ¿Qué necesidad? Dicen muchos, ¿qué necesidad? Para concluir, si Ayotzinapa no tiene una conclusión, no tiene un final, un epílogo, esta historia dolorosa no puede tener un final feliz, es una fantasía. ¿Por qué? Porque faltan 43 vidas que fueron cegadas, que fueron ocultadas, que fueron desvanecidas, y que no se tiene la certeza de lo que sigue. ¿Cuál va a ser la verdad? ¿Se conocerá? Por eso la exigencia. Por eso la sensatez de dar a conocer lo que ocurrió y sobre todo garantizar la reparación de un daño.
no se va a reparar, no se va a devolver si es que están efectivamente perdieron la vida y fueron desaparecidos, no se les va a devolver la vida, pero se va a reparar el daño psicológico, económico, a sus deudos, a sus padres, y buscar el mecanismo para darles esa reparación del daño a la familia, a las familias. No es tampoco tasar cuánto vale la vida de tu hijo y cuánto recibir. No. Eso sería... Ese argumento ya lo escuché hace algunos años. ¿Cuánto cuesta tu hijo, la vida de tu hijo? No tiene costo, claro. Pero el Estado mexicano tiene la obligación jurídica, económica, social, moral, de buscar la reparación del daño. A cualquier costo, como sea. Y hay algo más importante todavía. Debe pedir perdón y un perdón público por lo que se hizo contra ellos, en todos los sentidos. Un perdón, así como se buscó la amnistía para aquellos luchadores sociales, aquí se debe de ofrecer verdadera, honesta, humanamente, un perdón por todo lo que ese Estado mexicano ha hecho contra las víctimas, contra los desaparecidos. Un perdón que obligue a la reconciliación nacional. Esa es una de las más lógicas, prudentes, necesarias rutas para salir de este atolladero. Si no hay perdón, si no hay verdaderamente nuevos paradigmas de procuración de justicia, si no hay verdaderamente un cese al fuego de los grupos violentos, vamos a seguir viendo escenas como el asesinato de este insensato, matando a una mujer a puñaladas, de gente loca, de gente enferma, trastornada totalmente. ¿Por qué? Porque hay gente que se trastorna, que su psique, su mente queda muy, muy atrofiada, muy lesionada. Cuando hay una psicosis, los niños escuchan unos cohetes y se tapan los oídos y se tiran abajo de una mesa y empiezan a temblar. Ese es el efecto de un daño psicológico en un niño. Imagínense en un adulto mayor o en cualquier persona. Nadie dice, es que yo soy indestructible, yo soy invencible, a mí nada me vence. No. Ojalá haya estudios en la Universidad Autónoma de Guerrero. Ojalá el rector electo, el doctor Javier Saldaña Almazán, tenga una iniciativa de que la dirección, la Facultad de Psicología, destine a sus maestros, a algunos pasantes, a ofrecer talleres en donde la gente acuda a tratarse mentalmente de estos efectos que dejan la violencia, balaceras, crímenes, las ejecuciones, los efectos psicológicos que dejan son incalculables. No hay
No hay un especialista en psicología que nos pueda decir cuáles son los efectos que genera en la conducta de cualquier ser humano la violencia desbordada. No hay. Hasta ahorita no hay. Y voy a buscar a la directora o al director de la Facultad de Psicología para que nos hable sin medias tintas, para que nos diga qué hace una facultad que forma psicólogos que van a ser futuros representantes sociales o que van a tener una función específica de acuerdo a su carrera. ¿Cuál es el efecto nocivo que hay en la gente, en la niñez, en los adolescentes, en medio de este fenómeno generalizado de violencia? Ojalá y haya disposición. Y también invitar al señor rector, al doctor Javier Saldaña, a que nos brinde una entrevista y nos exponga cuál es su plan de trabajo, cuáles son sus metas, el desafío de nuevamente, por tercera ocasión, ser rector de la universidad. Este es un adelanto, lo vamos a buscar, aunque él es un sobreviviente real de esta pandemia del COVID-19, él sobrevivió. Estaba muerto. No tenía. ¿Y cómo es la grandeza de un ser todopoderoso? Cada quien tendrá su creencia, su religión y mis respetos. Pero la creencia de alguien que, a pesar de tener todos los pronósticos adversos, mire usted, y ahí está. Y además es un ser humano solidario, generoso y comprometido. Aquí lo esperamos, doctor, para que hablemos sin medias tintas. A mí no me resta más que agradecerle. Y también a Saúl Castillo, ok, el Estado, pero ¿quién físicamente lo haría? Perdón, no entiendo otra vez. Saúl Castillo, saludos amigo Jorge, excelente, igualmente saludos a Saúl. ¿Quién es el indicado para pedir ese perdón público? El presidente de la República. En nombre del Estado mexicano, ¿quién lo representa? El presidente de la República. Los gobernadores de los estados, las gobernadoras de los estados. Hacer una ceremonia pública, donde usted me diga, donde ustedes quieran, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, donde quieran. Pero el presidente tiene la obligación de ofrecer la verdad, luego la verdad y nada más que la verdad. Así sea dolorosa, así sea traumática, así sea lo peor, pero su obligación es decirle al pueblo la verdad, sin duda, y ofrecer el perdón, porque un Estado mexicano permitió, toleró, escondió, minimizó y cometió hasta delitos. Por eso están pagándolo. Murillo Karam está preso. Otros andan a asalto de mata. Pero el Estado mexicano le debe a los mexicanos un perdón. Y necesariamente estará ligado, estrechamente ligado, a una reconciliación nacional. Ojalá y lo podamos ver, ojalá haya alguien que le diga al señor presidente Andrés Manuel López Obrador que sí se puede hacer las cosas, sí se puede, claro que se puede. ¿Tiene con qué? Tiene el poder,
tiene el respaldo, tiene todo el Estado mexicano en las riendas. Mismo que los medios de comunicación digan otra cosa o digan, no, son mentiras. Si es una verdad, la tienen que reflejar. Son los espejitos, recuerden. Medio de comunicación es eso. Y el gobernante ve en los medios de comunicación el espejito, ¿quién es el más bonito? Piénselo. Yo le agradezco mucho. Quizá se logre esta entrevista con el rector, ojalá, el rector electo, antes de que tome protesta o cuando él lo disponga. Y también, ojalá, y también podamos hablar con la directora o el director de la Facultad de Psicología y que nos hable de este fenómeno de la violencia y los efectos en la conducta de los seres humanos, de los guerrerenses. No vamos a hablar de los sinaloenses, ni vamos a hablar de los jaliscienses o de los michoacanos, no, de los guerrerenses. Primero aquí, que nos digan qué onda, cómo nos debemos cuidar, cómo nos debemos tratar. Hay gente que anda manejando y nomás son como locos. Tranquilos. Un motociclista no tiene defensas. Es su cuerpo. Es una motocicleta. No lleva defensas ni laterales, ni adelante, ni atrás. Su única defensa, ¿sabes qué es? Un casco. Hay veces que no tiene uno ni coderas, ni rodilleras. Pero es el casco el único. ¿Y qué te protege? Pues la cholla, la cabeza. Pero el resto del cuerpo. Así que usted maneja un vehículo, un automóvil. Recuerde, es un ser humano. Y va. Hay veces que lleva prisa, hay veces que no. Pero bueno. Un saludo a nuestros amigos que están en este momento festejando a Santa María de la Asunción. Muy bonita festividad aquí en Chilpancingo, una de las tradiciones más bonitas que hay y que todavía se conservan. Soy Jorge Valdés Reisen, gracias. Lo espero el próximo martes para que hablemos como a usted le gusta. A usted le gusta que le hablen sin medias tintas. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.